Tenemos un hermoso día en que estamos compartiendo este tiempo de la palabra del Señor, y qué bello que es cuando nosotros tenemos alguien en quien confiar, especialmente cuando nuestra confianza está puesta en Dios. Este es el título de hoy del mensaje: Mi confianza puesta en Dios. Quiero que te remitas un segundo a alguna ocasión en que tuviste que poner tu confianza en Dios, alguna situación difícil que hayas pasado, alguna situación en que en ese momento no había nadie, sino que solamente estaba Dios. El salmista David pudo experimentar esto muchas veces, porque una y otra vez fue perseguido directamente lo perseguían para matarlo. Habiendo en él una promesa, un ungimiento de parte de Dios por el profeta, ya sabiendo que iba a ser rey, así todo, por muchos años, él tuvo que correr por su vida, hasta que en este momento se encuentra en una situación terrible, prácticamente en agonía. Y mientras preparaba este pasaje, este mensaje, yo me recordaba alguna situación en que tuvimos que apelar solamente a orar, a pedir y a confiar en Dios. En una ocasión íbamos cruzando la cordillera para Chile, era tarde y estábamos prácticamente ya en altura y el sol se estaba escondiendo, y agravaba la situación en que estaba todo nevado, todo, la cordillera nevada, teníamos montaña de un lado, precipicio del otro. Queríamos llegar porque íbamos al velorio de un pariente y íbamos en la camioneta, recuerdo, algunas personas, y llegó un lugar en la montaña donde si avanzábamos la camioneta se corría hacia el precipicio. Queríamos avanzar a paso de hombre, como se dice, y se volvía a correr más. Y la verdad que fue una experiencia inolvidable, por lo menos para mí. Son esos momentos en que nosotros decimos, parece que nunca habíamos orado tanto. En otra ocasión, después de varios intentos, se bajaban, corrían un poco de nieve. La cosa que, pudimos ir pasando muy, muy lentamente. Y gracias a Dios, estamos con vida. En otra ocasión veníamos con la familia, con los chicos, veníamos de vuelta y en medio de la nada, prácticamente, antes de cruzar creo que la aduana chilena, nos agarra un viento blanco. Estaba todo nevado, pero como los chicos dicen, nevado mal. En ese momento, cuando viene el viento blanco, se borra totalmente. Para el que nunca ha tenido esa experiencia, yo creo que muchos la han tenido, es como que se borra el camino. Era nieve para el lado que miráramos, para los costados, por donde íbamos, y la luz hace como un reflejo, entonces menos, la luz del vehículo hace como un reflejo con la nieve del viento blanco. Y estábamos ahí parados, orando, clamando, porque no estábamos solos, estábamos con los chicos, y orando que el Señor haga algo, o que pare el viento, o pasara algo, un milagro. Y ocurrió ese milagro. Vino el auxilio de parte de Dios, y vieron cuando uno dice, parece que fue un ángel que Dios mandó. Apareció una camioneta con luces bien altas, y
nos hizo seña que lo siguiéramos a Él. Era la única forma en ese momento porque prácticamente no había camino. Si seguíamos podíamos caer al precipicio también. Y al ver luego que pasamos todo ese proceso, salió un cántico de alabanza, un gracias Señor, gracias por tu compañía, gracias por tu respuesta. Bueno, esta es la experiencia que tuvo David. Creo que los habré hecho recordar a más de uno circunstancias como estas. A veces no solamente pasa en la nieve, pasa en muchos lugares. Y en esto que David pasa, lo vamos a leer el Salmo 40, vamos a leer 5 versículos. Salmo 40, voy a leer versículo 1 en adelante y dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios y a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Acá David relata, creo que esto él lo hizo una canción, porque él, de todas sus experiencias pasaba a entonar alabanzas a Dios y a contar, ¿sí?, las maravillas que Dios había hecho, pero también cuenta la situación en que estaba viviendo cuando vivió esa victoria. Qué importante que es para que nosotros podamos hacerlo también. No solamente contemos las derrotas, sino podamos glorificar a Dios y contar también lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice que Él esperó pacientemente, ¿sí?, al Señor. Si vemos la palabra paciencia, paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o también ofensivas con fortaleza, ese pequeño detalle, sin quejarse ni resbalarse. Y cuando en el versículo 1 dice pacientemente, significa esperaré esperando, ¿sí? Y se refiere a esperar actuando, actuar declarando la palabra y pisando sobre las circunstancias, creyendo que Dios es poderoso para sacarme de ese pozo, ¿sí? Mientras espero, sigo yo esperando. Mientras espero, sigo declarando la palabra, sigo creyendo. Mi fe no va a menguar, sino que va a estar firme en el Señor. Y acá no se trata de que el salmista estaba de brazos cruzados, ¿sí?, esperando que Dios lo saque de ese pozo cenagoso, sino que él estaba actuando, estaba creyendo. Se trata de esa espera sincera en Dios, ¿sí? No es que mientras veo otras, no, sigo esperando en que Dios me va a sacar. Yo sigo esperando en el poder de Dios y en las misericordias que Dios tiene, que se renuevan cada mañana, ¿sí? O sea que esa espera va a dar fruto muy pronto en nosotros. Eso es lo que el salmista quería expresarnos. Luego también él dice que se inclinó el Señor a él y oyó su clamor. Yo creo que cada uno de los que oramos, nos pedimos, tenemos alguna petición al Señor en esos momentos que vienen de dificultades,
estamos confiando, estamos creyendo que nuestras oraciones van a ser oídas. Así es como él esperaba, ¿sí?, atento a que pronto Dios lo iba a sacar de ese lugar. Y entonces, cuando él ya ve ese resultado, él puede expresar: se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo creo que lo más hermoso para nuestra vida como hijos de Dios es saber ser oídos, que Él nos oye, ¿sí?, que Él está escuchando nuestras plegarias. A veces hemos dicho que Dios siempre responde, a veces diciéndonos espera, otras veces nos responde un sí y otras veces nos responde un no. Entonces siempre hay una respuesta de parte de Dios, siempre va a oír nuestro clamor. También en el Salmo 116, lo voy a leer en la NBI, el versículo 1 al 5, voy a leer este párrafo. Él también puede expresar esto: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mi oído, lo invocaré toda la vida. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor: te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. Una vez más, muchos salmos más adelante, él ve la mano de Dios obrando nuevamente en su vida. Luego, en el versículo 2 del pasaje central que leímos hoy, dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, lodo cenagoso. Desesperación es la pérdida total de la esperanza. Es la pérdida de la paciencia o de la tranquilidad de ánimo, causada generalmente por la consideración de un mal irreparable o por la impotencia de lograr éxito, ¿sí? Ese sería el significado. Y en el diccionario bíblico, la palabra desesperación dice: situación de ánimo tenso, amargo, frustrante, que se define por la pérdida de esperanza para conseguir algo que se propuso la voluntad o el sentimiento. Teológicamente es el pecado de desconfiar de Dios y de la salvación. Eso sería desesperación. Nosotros tenemos un pasaje bíblico, un relato que hace el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando él, junto a 275 personas, naufragan en un barco por 14 días. En esos 14 días no comieron, no bebieron. Era tal la desesperación de la gente porque perecían. Pero en un momento el apóstol les habla a todos en medio de toda esa situación y les dice, voy a leer el versículo 20, pero usted puede leer todo el párrafo de la historia de lo que vivió Pablo junto a aquellos que iban en el barco. El 20 dice: como ni el sol ni la estrella aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. ¿Sí? Luego voy a leer el 23, cuando él les habla a ellos y le dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Estaban en medio de toda una situación. Dice que ya se había perdido toda esperanza de quedar con vida. Y viene Pablo y les habla y le dice: coman, muchachos, coman tranquilos, aliméntense,
Dios habló conmigo y me dijo que vamos a perder la nave, pero ninguno de nosotros va a perecer. Es más, ni siquiera un cabello de nuestras cabezas va a perecer. O sea, esa seguridad que él tiene en medio de toda la situación que estaba viviendo. ¿Y qué pasa? Él había pedido apelar a César para defender su causa, porque a él lo azotaban, estaba preso 2x3, como siempre venimos estudiando la vida de Pablo. Y entonces Dios le habló por medio de un ángel y le dijo: tranquilo, que no van a morir. Vas a apelar a César, vas a estar delante de César, porque también César tenía que escuchar el mensaje de salvación. Pero en medio de todo esto, él pudo traer una esperanza. Él empezó a comer tranquilamente y cuando lo vieron no les quedó otra. Hacía 14 días que no comían, así que se alimentaron y cuando ya estuvieron alimentados empezaron a largar todo lo que estaba encima, el trigo, todo lo que traían en la nave para que se aliviane y pudieran salvarse. Al punto que se salvaron, ¿sí? Se salvaron. Pero en medio de ese naufragio no podían llegar a tierra porque fue tremendo. Léalo para que pueda ver los detalles de esta odisea que pasó Pablo, ¿sí? Y habiendo Pablo habiéndoles dicho a ellos: no zarpemos, no salgamos, porque viene una tempestad. No le hicieron caso y siguieron. A veces estamos en esos pozos, nos encontramos porque alguno no obedeció, alguno no hizo lo que tenía que hacer, ya sea en una familia, en un trabajo, en un lugar específico, y es como que pagamos todos los platos rotos, ¿sí? Pero ahí también está Dios salvándonos, ahí está extendiendo su mano sobre nosotros. Y qué lindo que es saber esto, ¿sí? En medio de esa desesperanza, de toda esa situación en que estamos viviendo, ¿sí? En que estamos rodeados, ahí estamos confiados en Dios. También dice el versículo 3, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y vemos en el Salmo 98:1 que dice: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra, su santo brazo ha alcanzado la victoria. Qué hermoso que es poder cantar un cántico nuevo después de una situación estresante, de una situación en que estamos viviendo, de lo que sea, ¿sí? No sé si usted ha estado alguna vez postrado en cama y parece que ese episodio nunca va a terminar. ¿Sí? Quizá le va a llevar días de enfermedad, sea la situación que sea. Me ha tocado vivirlas, distintas situaciones, internada, con poca esperanza de vida, y es minuto a minuto. Pero cuando Dios obró, yo recuerdo un momento que estaba internada y yo sentía que yo me moría, no había esperanza. Cuando la doctora viene y me dice: yo no sé por qué estás viva, no sé, porque no tenés nada, ¿sí? Había sido atacada por una bacteria y la verdad que, bueno, estaba muy mal, al punto que la ambulancia me había venido a buscar a casa y me dejaron internada inmediatamente. Y yo recuerdo que cada minuto parece que no pasaba más, hasta que en un momento se acerca mi papá con un pastor y oran por mí en ese momento, ahí donde estaba, en la cama, y yo sentí el momento en que fui sanada, de venir mal, no tenía, yo misma me sentía que mi vida ya no
no, me quedaban minutos. Siento en el momento, instantáneamente, yo creo que todos los que hemos recibido algún milagro, una sanidad, lo ha vivido de una forma particular. Y ver la mano de Dios. Y desde ese momento empecé a levantar, fuerza, y bueno, hasta que me dieron el alta. Una bacteria te mata, me dijo la doctora, y la otra te remata. No sé por qué estás viva. Y Dios usó a un siervo suyo para este momento. Así también lo pudo expresar David, ¿sí? Quiero encontrar el versículo donde él dice, en el versículo 2, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Me hizo sacar, ¿sí? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué pasa? A veces Dios, y muchas veces, usa a determinadas personas para que salgamos de ese lugar, donde estamos, ¿sí? Sea, bueno, como yo contaba, ahí en la aduana, ¿sí? En la cordillera, preparó esa persona que nos guió con la luz, con una camioneta preparada para eso, nos guió y seguimos, lo seguimos a él, solamente veíamos unas tenues lucecitas, nada más. Y Dios usó para sacarnos de ese lugar. Ahora, en medio de una enfermedad, en medio de una situación, a veces en la economía, Dios usa una persona en el momento preciso, ¿sí? Creo que ustedes tienen infinidad de experiencias. Recuerdo un momento en que vamos a ver una familia hace muchos años con Iván. Él lo ha contado, por eso voy a contarlo. Nosotros estábamos también en un proceso económico muy fuerte y teníamos nuestros niños chicos, pero fuimos a ver esta familia que estaba atravesando una situación. Entonces, antes de salir, le digo, espera un poquito, vamos a llevar algunas cosas. Entonces, Iván me cuenta después que él dice, pero ¿cómo ellos no creo que necesiten? Porque ellos compraron hace poco un vehículo, deben estar bien económicamente, pero no me dijo nada, lo pensó. Cuando nosotros llegamos a la casa de esta familia con la mercadería, ellos también tenían niños chicos y la expresión de ellos fue, gracias, no teníamos nada. En ese momento Dios nos usó a nosotros. Nosotros podíamos haber discutido con Dios que no necesitaban o que necesitaban o que por qué tengo que llevar si yo tengo menos. Pero Dios usa a personas y es importante que nos dejemos usar, ¿sí? Nos dejemos usar por Dios para sacar a alguien de un pozo, del pozo que sea. Y en esta expresión, Él dice que cuando el Señor lo hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, hizo algo Dios. Ahí Dios lo puso en un lugar, en una peña, en un lugar firme, en un lugar donde no iba a resbalarse, un lugar donde él iba a volver a encaminarse, ¿sí? Enderezó mis pasos. El Señor endereza nuestros pasos si nosotros hemos caído porque nos hemos distraído o por distintas situaciones como venía relatando, pero sabemos que estamos firmes en Él. Cuando Dios te pone en la peña, cuando Dios permite que pises firme, tu confianza comienza más aún a aumentar, a estar totalmente confiado en las manos del Señor, ¿sí? Eso lo va a expresar más abajo también David. Esperar la ayuda de Dios a veces no parece fácil, pero los que confían en Dios, esperan en medio de la prueba, van a recibir bendiciones.
acá él enumera 4 bendiciones. Primero dice, Dios me sacó de la desesperación. Primer bendición. Me colocó en una peña para que mis pies no resbalen. Luego, enderezó sus pasos, ¿sí? Importante, Dios quiere que independientemente de las situaciones difíciles que tenemos, que tenemos que enfrentar a diario, nuestro andar, conducta, sean rectos y seamos constantes en la búsqueda de su presencia. Que nuestros pasos, al ser enderezados, sigamos ese camino que el Señor nos ha trazado. No nos volvamos a desviar. Y como cuarta bendición, colocará un nuevo cántico de alabanza, de gratitud en nuestras bocas. Entonces leíamos que en el versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. No van sus pasos otra vez hacia esas personas, hacia los que mal me conducen, sino cuando nosotros confiamos en el Señor, somos llamados bienaventurados, bienaventurados. Spurgeon dijo, un hombre puede ser tan pobre como Lázaro, hablando de Lázaro el mendigo, tan aborrecido como Mardoqueo. Mardoqueo fue aborrecido por Amán. Estar tan enfermo como Ezequías. Ezequías estaba enfermo de muerte. Pero ellos confiaron en el Señor. O estar tan solo como Elías. Pero en tanto que su mano de la fe está agarrada de Dios, ninguna de sus aflicciones externas puede impedir ser nombrado entre los bienaventurados. Bienaventurado es feliz, 3 veces felices, confiados, ¿sí? En el Señor. Qué hermoso que es, bienaventurado el que puso en Jehová su confianza. Qué hermoso que es confiar en el Señor en medio de toda situación adversa, ¿sí? Confiar en el Señor. En un momento Jesús reprende a los discípulos porque les dijo, ¿por qué tienen tan poca fe, muchachos? ¿Por qué? ¿Sí? Ellos desesperados también, en medio, no podían estar firmes en la barca porque la tempestad los azotaba de tal forma que ellos le dijeron, sálvanos que perecemos. Ellos dijeron, hasta acá llegó todo, nos morimos, sálvanos, Señor. Y Jesús se levanta, estaba durmiendo en ese momento, y reprende el viento, reprende la tempestad, pero les dice, muchachos, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Sí? Habían dejado en ese momento de confiar que iban con Jesús. Y a veces nos pasa eso, ¿sí? Dejamos de confiar, nos metemos tanto en la situación que estamos pasando que nos olvidamos que estamos en las manos de Dios. Recordá que Dios no pierde el control. Vos y yo podemos llegar en un momento a perder el control, entrar en un momento de desesperanza, pero Dios no. Así que tomate fuertemente de la mano del Señor, porque Él te va a sacar de ese pozo, te va a sacar y te va a dar vida. Si hay una sentencia de muerte sobre tu vida, si hay una sentencia que el diablo ha puesto sobre tu vida, confía en el Señor, pedile a Él y sabes que Dios te va a sacar de ese lugar. A alguien va a usar y te va a sacar de ese lugar. Luego en el versículo 5 y para terminar, dice, has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Mire, es tan importante que nosotros contemos las maravillas, contemos lo que Dios ha hecho con nosotros.
no vas a poder enumerar, porque es todas las cosas que Dios hace con vos. Desde el pensamiento que estás respirando, pensá en esto, estás respirando, ¿sí? Aliento de vida. Tenés salvación para tu vida por medio de Jesucristo. Tenés todo a tu mano, más allá de la circunstancia en que estés pasando en este momento. Confía en el Señor y comenzá a recordar, trae a memoria todas las veces en que has visto la mano de Dios, las maravillas. Dios aumenta cada día, como dice el salmista, tus maravillas, sus maravillas. Y tus pensamientos para con nosotros. Dios tiene pensamientos de bien. No te quedes con los pensamientos que el enemigo tiene sobre tu vida. No le hagas caso, no le des autoridad al enemigo. Tu confianza, tu fe esté puesta en Dios, no esté puesta en el enemigo. ¿Sí? A veces tenemos más fe en el diablo que en lo que Dios tiene, en las promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros. Tomémonos de las palabras. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tomémonos de esas promesas, de esas bendiciones. Tomalas por fe. ¿Sí? Y lo voy a leer en el mismo versículo en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus maravillas, no terminaría jamás. Qué bueno es ver la posibilidad, lo que es posible ante lo que es imposible. Cuando nosotros estamos viendo lo que es imposible, por supuesto, para nosotros es imposible, pero estás tomado de la mano de Dios. Para Dios nada hay imposible. En varios pasajes tenemos esta frase. En otra parte, ¿habrá algo imposible para Dios? En otra dice, nada imposible para Dios. ¿Sí? Aunque veas todo negro a tu alrededor, una nube negra sobre tu vida, sobre tu familia, tené la confianza en que Dios te va a sacar de ese lugar. Confía, empezá a cantar un cántico nuevo, empezá a cantar las maravillas de Dios, empezá a cantar lo que Dios ya ha hecho en vos y lo que va a hacer. Hacelo por fe y vas a poder contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Vas a contar las sanidades, vas a contar los milagros financieros, vas a contar la restauración de tu familia, la salvación de tu familia por fe. Dios te bendiga, bendiga tu vida en este tiempo. Queremos declarar, Señor, en esta hora tus maravillas. Queremos cantar un cántico nuevo, adorar, exaltar tu nombre, Señor, porque en medio de toda circunstancia, tú no nos has dejado, Señor. Tú estás con nosotros y nos pondrás sobre una peña firme, sobre Jesucristo, porque allí está anclada nuestra fe, Señor. Bendigo a cada persona que está escuchando, que está viendo, Señor, esta predicación. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos una semana de victoria. Señor, contigo vamos de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga.